La razón por la que decidí contar una historia más y tan personal, y además una historia, comparado con mis anteriores trabajos, que son, digamos, menos narrativos, fue un hecho muy, muy sencillo, ¿no? Mi abuela hace ya unos 5 o 6 años, bueno, cuando empecé a trabajar en esto, se cayó y ella tenía ya casi unos 90 años y viajé para Inglaterra y me encontré con ella después de realmente unos años que no habíamos hablado y ahí fue que sentí esa urgencia, ¿no? De que todo aquello que había sido su vida y que era interesante iba a desaparecer con ella, ¿no? Había un montón de cosas que nadie iba a saber contar de la misma manera, ¿no? Y aquella misma noche me di cuenta de lo peculiar que era esa historia, ¿no? Simplemente vagabundando por la casa, por la noche, abriendo cajones, viendo que eran todos esos objetos que procedían de países tan diversos. Y yo sabía tan poco. Entonces, la idea de empezar a trabajar fue esa. La aparición de todos esos objetos como unos enigmas, ¿no? Y la necesidad de trabajar con esa sensación, ¿no? De todo aquello que no sabía. Y a la vez, empezando a trabajar, esa urgencia creció, ¿no? Porque es un tema muy, muy complejo. Un tema complejo que tiene que ver no solo con la emergencia en mi vida del fantasma de mi abuelo, que había perdido en el 98, pero con el que no había hablado lo suficiente, y a la vez pues el fantasma el fantasma más político de la colonia, ¿no? Entonces, de todo lo que aquellas generaciones habían producido. Entonces, la idea fue esa, de trabajar con esas dos cosas en paralelo, con una historia familiar, privada, y con cómo esta se enlazaba con una historia más colectiva. Para mí es algo realmente novedoso, o sea, y ¿no? Porque en mi práctica siempre ha habido una parte de flanerismo, es decir, de vagabundeo, de encuentro más o menos fortuito. Entonces, dentro de ese archivo, ¿no? Dentro de esa masa misteriosa de objetos ocurrían cosas parecidas, ¿no? Por un lado, estaba intentando ordenarlas, o sea, por un lado me interesaba conseguir entender exactamente en qué lugar fue tomada esta foto y qué persona hay aquí dentro. Por el otro lado, mi intención no era la de abarcar todo o digamos, de ordenarlo todo y devolverlo de una forma estructurada cronológicamente o por sitio y demás, sino más bien de la forma vagabundeante en la que suelo fotografiar, ¿no? Entonces también el tipo de nexos y de encuentros que se generan entre los elementos del archivo en el mismo libro están gobernadas por esa lógica, ¿no? O sea, me interesa más, de alguna manera, el subconsciente del archivo que lo que es más fácilmente racionalizable en su superficie, ¿no? Entonces, en lugar de, también en el libro, de geolocalizar cada cosa de una forma muy, muy cerrada, los fragmentos están como resonando entre ellos, ¿no? Como en pequeñas constelaciones que miran a apuntar, ¿no? A despertar ciertos pensamientos, ciertos estados de ánimo. Son como unos pequeños puzzles, ¿no? En eso sí que se acerca a la manera que tenía de organizar el material en el segundo capítulo de mi anterior libro, ¿no? En The Castle. Hay otra parte que fue que no tiene tanto que ver con el archivo en sí mismo y con cómo he trabajado con él, o sea, con toda esa cantidad de material, con cómo ese mismo encuentro, ¿no? Con todas esas cosas se convierte, por otro lado, en un motor, ¿no? Entonces, yo al encontrar
este material hubiera podido simplemente trabajar con él, ¿no? Entonces intentar, a través de la edición de todas esas como fotografías o fotografías luego que yo hago de los objetos, esa es otra cosa interesante, ¿no? No es solo la imagen que aparece dentro de una fotografía, sino también son los álbumes, los libros, las fotografías como objetos encontrados, ¿no? En su fisicidad y en el lugar y en el tipo de ambiente en el que se encontraron, que no es lo de un archivo, digamos, institucional, sino de una casa. Entonces está esto, pero también está luego la voluntad de trabajar a partir de esto, ¿no? Entonces, viajar, ¿no? Entonces, en ese caso, el archivo, por un lado, o el archivo, si lo queremos llamar así, ¿no? Todo el trabajo encontrado en casa de mi abuela, por un lado es algo que existe por sí mismo y que en el libro tiene como su espacio, y por otro es una especie de hoja de ruta para ir trabajando en todos los lugares en los que mi familia ha vivido, ¿no? Entonces me interesaba, a partir de lo que encontré dentro, los lugares, el tipo de forma que hay, ¿no? de narrar, de fotografiar, todo esto que está como embebido de colonialidad, ¿no? Por un lado, ¿no? de toda esa visión del mundo, pues era algo que necesitaba trabajar, necesitabas ver y usar como punto de partida para luego viajar y establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo entre todo lo que había ahí dentro, todo lo que se había producido por esta otra generación y lo que me vi capaz yo de producir en los lugares en los que viajé. La articulación del libro en capítulos es algo que viene bastante naturalmente, ¿no? Tanto porque era algo que ya había trabajado en mi anterior libro y que a la hora de lidiar con una cantidad bastante grande de material es útil, por lo menos en fase de edición, y también porque ahí en los títulos mismos de los capítulos hay como un guiño a cierto tipo de novela, ¿no? Todos los títulos vienen de cosas que en un momento dado se dicen dentro del archivo, dentro de cartas, dentro de poemas y demás. Entonces son todas como citas, pero a la vez respondiendo, digamos, proveniendo de este mismo mundo, tienen un aura a novela exótica del siglo XIX, ¿no? Y a mí me interesaba dar como esa atmósfera. Pero claro, a la vez los capítulos me permiten de ordenar el material en unidades que decidí en un momento dado que iban a ser geográficas, ¿no? Entonces, en los primeros 4 capítulos lo que ocurre es que cada capítulo ocurre fotográficamente en un lugar. El primer capítulo son fotografías que he hecho en casa de mi abuela, en ese pueblo de Inglaterra. El segundo capítulo en Omán, el tercero en Jordania, el cuarto en Sudán. Es solo el último capítulo que se estructura a través de una conversación que tuve con mi tío, en donde todos esos lugares se mezclan. Pero eso fue una decisión que ocurrió más adelante. Pero ya solo esto me permitió empezar a trabajar con cada bloque de mi material de una forma más ágil. Entonces, por un lado empecé a editar las fotos que ya había tomado, por otro lado empezaba a editar las cuestiones dentro del archivo que de ahí iban saliendo. Entonces, en un momento dado llegó la decisión de, vale, pues el primer capítulo, además de ser ambientado en casa de mi abuela, también va a introducir la historia y va a hacer un discurso más relativo a toda la iconografía de esa generación, ¿no? Y de dónde viene y un poco de arqueología. El segundo capítulo se ambienta en Omán, pero también por eso va a hablar de una cuestión que tiene más que ver con la explotación de los recursos, ¿no? El tercer capítulo se ambienta en Jordania, pero también, y también por ello, tiene que ver más con la diplomacia, el trazar líneas en la arena,
y lo vacío, ¿no? Dentro de la comunicación, ¿no? Entonces hay como todo un discurso sobre, mientras en el anterior un discurso como de conexiones a través del comercio, o del expolio, en ese otro capítulo tiene algo más que ver la cuestión de desconexiones dentro de la comunicación, ¿no? Y el siguiente capítulo es en Sudán, pero a la vez se centra más en lo que es la percepción del otro, ¿no? O sea, la creación de la otra edad. Y en el último capítulo hay como una especie de epílogo que, en cuanto tengo esa conversación con mi tío, me doy cuenta de que es un poco la clave de todo, ¿no? Entonces, no la clave de todo, pero una clave importante para mí que tiene que ver con eso, con qué es la vida después de la muerte, con qué es la herencia, qué es lo que ocurre después de un evento, qué tipo de herencia he recibido, de qué forma sobrevive el fantasma de mi abuelo, tanto a nivel personal dentro de mí cómo persiste o sobrevive el fantasma de la colonia dentro de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues esas eran las líneas guía que luego me permitieron empezar a ordenar el material. Al principio, en lo que fue la primera maqueta del trabajo, todo esto fluía junto, ¿no? Entonces, las constelaciones que iba armando en paredes, porque el material era tanto, tuve que alquilar un estudio para hacerlo porque en casa ya no daba. Entonces, durante unos meses, pues me encerré ahí dentro y tenía como esos varios paneles que respondían a ideas, y entonces esas cosas se iban como entrelazando y luego los iba reduciendo y pasando a páginas, ¿no? La primera maqueta fue un poco una traducción al libro de eso. Y de hecho el problema que tenía era un problema de fluidez. A nivel de lectura se hacía un poco duro, un poco repetitivo en su estructura y a la vez desatado. Y si bien había momentos a los que tuve que renunciar, que funcionaban muy bien, que eran muy ricos, justo porque cruzaban el elemento de archivo con mi fotografía y la palabra de una forma muy interesante, yo creo que luego ganó una actitud más amigable hacia quien lee a la hora de estructurar el material de una forma más narrativa. Entonces ahora, en lo que son los cuerpos de los capítulos, lo que va un poco dando el principio y el fin, la temporalidad, son las voces, ¿no? El coro de voces, y las fotografías van generando otra línea paralela. Las fotografías no ilustran el texto, ni el texto acompaña a las fotografías, ¿no? Son como casi dos líneas paralelas que se encuentran en varios puntos, pero de formas a veces muy poco lógica. El archivo constelado, pues al final de cada capítulo, es como si fuera un suplemento, ¿no? Entonces una posibilidad de entrar más dentro de todos esos temas, ¿no? Da más información. Entonces ahí hay cosas que se te explican y cosas que se te abren y se te complican. Desde la posibilidad al lector de leerse el libro de una pasada, entrando menos en los elementos de archivo, si quiere, y luego ya dedicar otras lecturas al hacer más el trabajo del detective, ¿no? Desde esa forma doy la posibilidad a quien lee de una primera lectura más liviana. A la vez suprimí las notas que existían en la maqueta al final de cada capítulo, ¿no? Que eran más elementos textuales que contextualizaban ciertos elementos que iban apareciendo dentro del texto. Pero eso, claro, eso rompía aún más la narrativa. Entonces, digamos que era un tocho de casi 400 páginas y durito de leer. Ahora creo que es un libro más ágil, más fácil de leer, pero igual de generoso a nivel de contenido.